Informe Diario, yo soy Vanessa Almenara, los voy a acompañar el día de hoy, pero antes vamos a revisar nuestros titulares. En España, el Partido Popular intensifica su resistencia contra la ley de amnistía, impulsada por la izquierda y respaldada por partidos separatistas. En Argentina, Javier Milei adelantó que los primeros meses de su gobierno el país sudamericano enfrentará una alta inflación debido a las nefastas políticas económicas del gobierno izquierdista de Alberto Fernández. Israel y el grupo terrorista Hamás han llegado a un acuerdo de alto al fuego de 4 días que facilitará la liberación de al menos 50 rehenes. Corea del Norte ha puesto en órbita un satélite militar de vigilancia, desafiando restricciones internacionales y a resoluciones de la ONU que prohíben el uso de tecnologías de misiles balísticos. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias, pues en España el Partido Popular intensifica su resistencia contra la ley de amnistía, impulsada por la izquierda y respaldada por partidos separatistas, que permitió a Pedro Sánchez mantenerse en el poder. A pesar de su admisión a trámite por la mesa del Congreso, el PP alega contradicciones constitucionales y busca reconsiderar su tramitación. La propuesta genera tensiones por la aparente conveniencia política de Sánchez y su falta de coherencia respecto a iniciativas anteriores, marcando un enfrentamiento clave en el panorama político español. El Partido Popular está intensificando sus esfuerzos para oponerse a la proposición de ley de amnistía presentada por la izquierda negociada con partidos separatistas. Esta ley, con la que Pedro Sánchez consiguió los votos para quedarse en el poder, ha sido admitida a trámite por la mesa del Congreso con el respaldo del PSOE y Sumar. Sin embargo, el PP considera que la iniciativa contradice los argumentos previos del PSOE sobre la inadmisibilidad de la amnistía en la Constitución. La mesa del Congreso aceptó la propuesta sin detectar indicios de inconstitucionalidad. Sin embargo, el PP no da por perdida la batalla y planea presentar una solicitud para reconsiderar la admisión a trámite. En caso de ser rechazada, el PP está dispuesto a recurrir al Tribunal Constitucional como un recurso de amparo. El PP resalta el contraste con el rechazo en 2021 a una propuesta similar presentada por Esquerra Republicana de Cataluña y el Grupo Plural, calificándola de inconstitucional. Destacan que, entonces y ahora, los hechos y los autores a amnistiar son los mismos. Alegan que la ley propuesta vulnera el principio de la igualdad, ya que dar la amnistía a quienes cometieron malversión y no a otros infractores es inconstitucional. El PP considera que la tramitación de la ley de amnistía está marcada por la conveniencia del presidente Sánchez, poniendo la impunidad por encima de la constitucionalidad. El partido busca movilizar a nivel ciudadano y recurrir a instancias judiciales y europeas para frenar la iniciativa. En España, el juez Manuel García Castellón, a cargo de la investigación sobre Tsunami Democratic, plataforma independentista catalana, ha solicitado al Tribunal Supremo que inicie una investigación por terrorismo contra Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, Marta Rovira, de Esquerra Republicana de Cataluña y otras 10 personas. La exposición razonada del magistrado señala indicios sólidos de la participación directa de Puigdemont en la planificación y ejecución de acciones que podrían considerarse terroristas, según el derecho de la Unión Europea. Destaca la posición de autoridad incuestionable de Puigdemont en Tsunami, subrayando su liderazgo desde Bruselas. Estos indicios incluyen mensajes que revelan la coordinación detallada entre Puigdemont y los responsables de Tsunami, así como la consulta directa al expresidente sobre decisiones clave. La propia agenda, incautada a un colaborador de Puigdemont, respalda la imputación al reflejar su asistencia a reuniones en las que se tomaron decisiones relevantes para la plataforma. La solicitud de investigación por terrorismo subraya la gravedad de las acciones imputadas y la necesidad de esclarecer la participación de Puigdemont en Tsunami Democratic, lo que puede tener implicaciones significativas en el panorama político catalán y español. Y en Argentina, el presidente electo Javier Milei anticipa que el país sufrirá una inflación alta durante los primeros meses de su gobierno. En una entrevista con La Nación, el libertario criticó las políticas económicas izquierdistas de la administración saliente de Alberto Fernández, advirtiendo sobre el riesgo de hiperinflación y la necesidad de abordar cuidadosamente la situación económica del país. El presidente electo de Argentina, el libertario Javier Milei, adelantó que los primeros meses de su gobierno, el país sudamericano enfrentará una alta inflación debido a las nefastas políticas económicas del gobierno izquierdista de Alberto Fernández.
En una entrevista con La Nación, Milei criticó las decisiones tomadas por la actual administración en política monetaria, fiscal y económica. Además, destacó el riesgo de hiperinflación y la necesidad de abordar cuidadosamente la situación. A pesar del complicado contexto económico de Argentina, el líder de La Libertad Avanza descartó realizar un ajuste fiscal en la población, comprometiéndose a gobernar para todos los argentinos con un enfoque liberal que respete los derechos individuales. Aunque anticipó una escalada inflacionaria durante los próximos 24 meses, atribuyó este fenómeno a las estrategias adoptadas por el actual gobierno de izquierda para maximizar votos en las elecciones hacia el ministro de Economía, el peronista Sergio Massa. Milei advirtió sobre la posibilidad de enfrentar 6 meses difíciles y destacó la importancia de explicar a la población la situación económica actual y las medidas propuestas. Además, afirmó que es crucial evitar la hiperinflación y escapar de la que podría ser la peor crisis económica en la historia de Argentina. En este contexto, abogó por la transparencia y la comunicación efectiva con la ciudadanía, destacando la necesidad de revelar la realidad económica el 10 de diciembre, día en que asumirá el cargo como presidente de la nación. La victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales argentinas ha tenido un impacto inmediato y positivo en las acciones de empresas argentinas que cotizan en Estados Unidos. Las ganancias notables incluyen un aumento del 39.7% en las acciones de la petrolera YPF y un incremento del 23.7% en Pampa Energía. Asimismo, empresas financieras como Grupo Superville, Banco Macro y Grupo Financiero Galicia experimentan mejoras significativas, oscilando entre el 15.6% y el 22.1%. Este repunte refleja la confianza del mercado en la capacidad de Milei para abordar los desafíos económicos de Argentina, como la inflación de 3 dígitos, la recesión inminente y el aumento de la pobreza. En el ámbito financiero, el ETF Global XMSCI Argentina, valorado en $50.8 millones, ha subido un 12.2%, alcanzando su nivel más alto desde septiembre. Este optimismo se traduce en una acumulación del 220% en las acciones argentinas en la bolsa local durante el año, respaldadas por valoraciones atractivas y la expectativa de un cambio político y la lucha contra la inflación. La amplia victoria de Javier Milei sobre el candidato oficialista Sergio Massa ha generado un cambio en la percepción del mercado, que ahora ve a un outsider liderando la segunda economía de Sudamérica. En Ecuador, este jueves 23 de noviembre, Daniel Noboa asumirá la presidencia en medio de una compleja crisis de seguridad. A sus 35 años se convierte en el presidente más joven de la historia del país, enfrentándose a una guerra del narcotráfico con bandas vinculadas a cárteles mexicanos y colombianos, que ha cuadriplicado los homicidios en las principales ciudades. Su tarea más urgente será restaurar la paz en las calles y controlar la violencia en las prisiones, en un mandato que terminará en mayo de 2025. Daniel Noboa asume la presidencia de Ecuador este jueves 23 de noviembre, enfrentándose a una compleja crisis de seguridad, un panorama socioeconómico desafiante y una crisis energética de último momento que ha llevado a cortes programados de luz en todo el país. A sus 35 años, Noboa se convertirá en el presidente más joven de la historia de Ecuador. El país se enfrenta a la crisis de seguridad más severa de su historia, con una guerra del narcotráfico entre diversas bandas, algunas vinculadas a cárteles mexicanos y colombianos. Los homicidios han cuadruplicado en las principales ciudades y las cárceles se han convertido en campos de batalla, con 460 reclusos asesinados desde febrero del 2021. El desafío para Noboa será restaurar la paz en las calles y controlar la violencia en las prisiones, especialmente con un mandato muy corto que terminará en mayo del 2025. Además, Ecuador enfrenta una situación económica crítica, con altos niveles de desempleo y una deuda externa de más de $75.000 millones, representando el 62% del Producto Interno Bruto. Noboa, durante su reciente gira por Estados Unidos, admitió la posibilidad de un default entre el 2026 y el 2027 debido a los elevados pagos que el país debe afrontar. La gestión de la deuda será uno de los principales desafíos económicos que enfrentará durante su mandato.
Daniel Noboa solo estará en el cargo durante 18 meses, completando el mandato del actual presidente en funciones, Guillermo Lasso. Con un bloque minoritario en el Parlamento, la capacidad de Noboa para implementar cambios significativos dependerá de su habilidad para construir consensos y tomar decisiones eficaces. Bien, nos vamos a una breve pausa, volvemos enseguida con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de vuelta para contarles que en un giro significativo, Israel y el grupo terrorista Hamas han acordado un alto al fuego de 4 días para facilitar la liberación de al menos 50 rehenes, incluyendo mujeres y niños capturados en el ataque del 7 de octubre. Este pacto, meditado por Qatar y respaldado por la Cruz Roja, busca aliviar la tensión en la región y permitir la liberación de prisioneros palestinos. A cambio, aunque se plantea como un gesto humanitario, Israel reitera que sigue en guerra hasta alcanzar sus objetivos, incluida la destrucción de Hamas. Israel y el grupo terrorista Hamas han llegado a un acuerdo de alto al fuego de 4 días que facilitará la liberación de al menos 50 rehenes, incluyendo mujeres y niños, de los 240 secuestrados por el grupo terrorista en el ataque del 7 de octubre. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la decisión, aunque difícil, es correcta para buscar una solución humanitaria al conflicto. El acuerdo incluye visita de la Cruz Roja a los rehenes que aún no han sido liberados, así como el suministro de medicamentos esenciales. Además, se establece una tregua de 4 días, con la posibilidad de ampliarla un día por cada 10 rehenes liberados. También se acordó la liberación de entre 150 y 300 palestinos de cárceles israelíes, incluyendo mujeres y niños. Hamas llevará a cabo la liberación de los rehenes a través de Egipto, mientras que Israel deberá excarcelar a prisioneros palestinos. Las fuerzas de defensa de Israel se comprometieron a no sobrevolar la franja de Gaza durante 6 horas diarias para facilitar la localización de rehenes en manos de otros grupos armados. El cese temporal de las hostilidades comenzará este jueves. No obstante, no se liberará soldados ni hombres y tampoco se recuperará los cadáveres de los rehenes fallecidos. Se mencionó la posibilidad de intercambiar hombres ancianos y rehenes con nacionalidad extranjera. El acuerdo, mediado por Qatar, ha contado con la participación de la Cruz Roja y la aprobación del gobierno israelí. Netanyahu reiteró que Israel sigue en guerra hasta alcanzar todos sus objetivos, incluida la destrucción de Hamas. Con este acuerdo, se busca aliviar la tensión en la región y avanzar hacia una solución más amplia al conflicto entre Israel y Palestina. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha declarado que la guerra contra Hamas en Gaza continuará hasta lograr todos los objetivos de Israel, que incluyen eliminar al grupo terrorista que gobierna el enclave palestino, asegurar la liberación de todos los rehenes y garantizar que no haya más amenazas desde Gaza para la seguridad de Israel. Netanyahu hizo estas declaraciones antes de la reunión de gabinete para discutir la liberación de al menos 50 rehenes, niños, madres y mujeres, a cambio de un alto al fuego de 4 a 5 días y la liberación de 150 a 300 prisioneros palestinos. El primer ministro indicó que enfrentan una decisión difícil pero necesaria y aseguró que no descansarán hasta que todos sean devueltos. El regreso de los rehenes será un proceso por etapas. El ministro de Defensa, Gallant, expresó que los ministros tendrán que considerar decisiones importantes en las próximas horas y días. Según Gallant, la ofensiva terrestre de Israel en Gaza es clave para aumentar la presión sobre Hamas y negociar la liberación de algunos de los 240 rehenes tomados el 7 de octubre. Sin la presión y la presión continua sobre Hamas, no habrá oportunidad de asegurar la liberación de los próximos grupos de rehenes, afirmó Gallant, prometiendo que una vez finalizado el alto al fuego de 4 a 5 días, las operaciones de Israel en Gaza se reanudarán con toda su fuerza. El ministro del Gabinete de Guerra, Benny Gantz, comentó que el acuerdo propuesto de rehenes es la base para continuar los esfuerzos operativos necesarios en Gaza, incluyendo en el área sur y posiblemente en otras áreas. En un desafío directo a restricciones internacionales, Corea del Norte ha puesto en órbita un satélite militar de vigilancia, el Magikjong-1, a través del lanzamiento del cohete portador Choljima-1.
Este acto ha generado una fuerte condena por parte de Estados Unidos y Japón, quienes consideran que viola las resoluciones de la ONU que prohíben el uso de tecnologías de misiles balísticos. Corea del Norte ha puesto en órbita un satélite militar de vigilancia en un desafío a restricciones internacionales y a resoluciones de la ONU que prohíben el uso de tecnologías de misiles balísticos. El lanzamiento del cohete portador Cholima-1 desde el complejo de lanzamiento de satélites de Seohae, en la costa occidental del país, ha sido condenado enérgicamente por Estados Unidos y Japón. El cohete que llevó al espacio al satélite Mali-1 para reconocimiento militar ha intensificado las tensiones en la región. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, condenó el lanzamiento, señalando que incluso si se etiqueta como un satélite, utilizar la tecnología de misiles balísticos viola claramente las resoluciones de la ONU. Además, Japón ordenó a los habitantes de la región de Okinawa a ponerse a resguardo tras el anuncio del lanzamiento. Estados Unidos también expresó su condena, destacando que el acto eleva las tensiones y podría desestabilizar la situación de seguridad en la región. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, Adrienne Watson, instó a Corea del Norte a cumplir con las resoluciones de la ONU y a abstenerse de acciones que aumenten las tensiones en dicha región. Corea del Norte ha mostrado constantemente actitudes contra Occidente, lo que este acto provocador genera preocupación en Estados Unidos y sus aliados. Además, se suma a las acciones de Rusia, país con el que el régimen de Kim Jong-un se ha acercado mucho más en los últimos meses. Rusia ha dejado de lado acuerdos que restringían su crecimiento armamentístico y pruebas nucleares, mientras Corea del Norte ha llevado a cabo un número récord de ensayos de misiles este año, desafiando las sanciones internacionales y las advertencias de sus vecinos y aliados. En respuesta al reciente lanzamiento por parte de Corea del Norte de un satélite militar, el gobierno surcoreano ha aprobado la suspensión parcial del Tratado Intercoreano del 2018. El pacto instaba a detener toda actividad militar hostil entre los dos Coreas, establecer zonas marítimas de seguridad y convertir la zona desmilitarizada en una zona de paz. El primer ministro de Corea del Sur, Han Duck-soo, presidió una reunión extraordinaria del gabinete donde se dio luz verde a esta medida, que ya había sido amenazada por la presidencia surcoreana ante las advertencias del lanzamiento. Durante la reunión, Han expresó que el acuerdo militar destinado a reducir la tensión en la península no se ha respetado debido al lanzamiento del satélite militar norcoreano. La suspensión parcial, que entrará en vigor tras la aprobación del presidente Yoon Suk-yeol, actualmente en una visita de Estado en el Reino Unido. Esto permitirá a Seúl restablecer operaciones de reconocimiento y vigilancia contra Corea del Norte en la zona desmilitarizada. Pyongyang anunció haber tenido éxito al poner en órbita un satélite tras 2 intentos fallidos en meses anteriores. El martes, las Fuerzas Armadas surcoreanas informaron sobre el lanzamiento desde la costa noroeste de Corea del Norte. La presidencia surcoreana había amenazado con suspender el Tratado Intercoreano del 2018, que buscaba reducir la tensión y establecer zonas de paz si Corea del Norte persistía en sus planes de lanzamiento. Bien, hemos llegado a la parte final. Nosotros nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos.